Ella era apenas una niña, no tenía más de 10 años, cuando el pontífice Máximo la señaló entre la multitud y la designó como la próxima vestal. A partir de ese instante, su vida dejaba de ser suya. No se trataba de poder, dinero o ambición, sino de pureza y destino. Entraba en un compromiso que la ataría a Roma de una manera más profunda que cualquier emperador o senador. ¿Por qué los romanos entregaban a sus hijas a una existencia de reclusión sagrada? La elección de una vestal, llamada Virgo Vestales, era una ceremonia solemne y cargada de misterio. La candidata debía tener entre 6 y 10 años, con ambos padres vivos, ser ciudadanos romanos y sin ninguna deshonra en sus familias. Además, tenía que estar físicamente perfecta y provenir de un matrimonio legítimo, reflejando la pureza ideal que Roma veneraba. La niña era seleccionada entre un grupo, ya sea por sorteo o designación directa del Pontífice Máximo, la máxima autoridad religiosa de Roma. Ser elegida no siempre era motivo de alegría, muchas familias lloraban, pero no de orgullo, sino de miedo. La joven era conducida en silencio, cruzando la vía sacra por última vez como niña. Desde ese momento, pertenecía a la diosa Vesta, su cuerpo y alma eran propiedad del Estado. Plutarco, en su obra Vida de Numa relata cómo el rey Numa Pompirio creó a las vestales, encargándoles el cuidado del fuego sagrado y seleccionándolas de familias nobles. Más que un ritual religioso, esta era una misión estatal, llena de simbolismo y responsabilidad. Las vestales vivían en la casa de las vestales, junto al templo de Vesta en el Foro Romano. Allí, bajo la vigilancia de vestales mayores y sacerdotes, pasaban 30 años sirviendo a Roma, 10 años aprendiendo, 10 realizando sus deberes y 10 enseñando a las nuevas generaciones. Sus funciones no solo eran religiosas, sino también políticas. El fuego que cuidaban representaba la vida eterna de Roma, y su castidad, un reflejo directo de la integridad moral del Estado. Estas jóvenes no estaban prisioneras con cadenas, sino por leyes aún más estrictas. No había vuelta atrás, ni a su hogar, ni a su nombre, ni a la vida que conocieron. Servir a Vesta significaba transformarse en símbolo vivo de la virtud romana. Pero bajo esa apariencia de honor, se escondía una realidad mucho más dura. La ciudad las veneraba hasta que cometieran un solo error. El voto más sagrado era la castidad. Frente a la misma diosa Vesta, juraban no casarse ni permitir contacto con ningún hombre durante toda su vida de servicio. Esta exigencia no era solo religiosa, sino una cuestión de seguridad del Estado. Su cuerpo era intocable, porque la pureza que representaba era política. La justicia romana para las vestales podía ser implacable. Vestidas con túnicas blancas y honradas públicamente, vivían bajo la ley romana, estricta y despiadada. Su santidad se defendía con métodos severos. Si el fuego sagrado se extinguía, esto no era solo un fallo ritual, sino un mal presagio para Roma, y la vestal principal podía enfrentar un castigo privado y cruel, como el azote, aplicado por el Pontífice Máximo, siempre lejos de los ojos del público. Este castigo no era simbólico, implicaba humillación y dolor en la oscuridad absoluta para preservar la dignidad de la sacerdotisa ante la gente, mientras sufría. Las fuentes antiguas confirman que las vestales eran azotadas con varas, siempre escondidas. Esta oscura disciplina mostraba el delicado equilibrio entre el respeto religioso y la violencia física. Además del cuerpo, el aislamiento psicológico era constante y calculado. Durante sus 30 años de servicio, la vestal debía mantener su celibato absoluto y vivir recluida en el Atrium Vestae, dentro del Foro Romano. Sus relaciones eran vigiladas con rigor y ni siquiera podía conversar libremente con hombres. Un simple rumor de impropiedad desataba una investigación del Colegio de los Pontífices y una vez acusada, las posibilidades de defensa eran casi nulas. La historia de las vestales no solo revela la fascinación de Roma por los ritos y la pureza, sino también hasta dónde llegaba el poder y el control del Estado sobre la vida de estas mujeres, figuras de reverencia que vivían al borde de la devoción y la amenaza. Si te interesa descubrir estos relatos que combinan historia, misterio y enseñanza sobre el poder, no olvides suscribirte al canal. La historia de Roma siempre sorprende. La justicia romana en estos casos casi nunca partía de la presunción de inocencia.
Ser una vestal no significaba estar libre de sufrimiento o miedo. Al contrario, era habitar una jaula sagrada, ser adorada en los altares y castigada en silencio. Uno de los castigos más impactantes y estremecedores de Roma fue la muerte sin derramamiento de sangre, el enterramiento vivo. La República Romana, orgullosa de su ley, virtud y disciplina, se tornaba implacable cuando la pureza de una vestal era puesta en duda. El incumplimiento del voto de castidad se consideraba un crimen sagrado, llamado incestum, una violación directa a la pureza de vesta. El castigo no era un juicio público ni una ejecución brutal con espadas, sino un ritual silencioso y cruel diseñado para evitar derramar sangre sagrada. La mujer era sepultada viva. Este castigo, reservado únicamente para las mujeres más veneradas de Roma, se documenta con particular detalle en el año 216 a.C., cuando dos vestales, Opinia y Floronia, fueron acusadas por el Colegio Pontificio de quebrantar sus votos. Su proceso fue secreto y no se conoce defensa alguna. Al ser condenadas, sus destinos quedaron sellados, una fue enterrada viva y la otra optó por quitarse la vida. El ritual comenzaba en completo silencio, no había gritos ni protestas. La vestal acusada era conducida a través del foro romano en una procesión solemne, vestida de blanco, descalza y con un velo, como si fuera una novia camino a su boda. Pero aquel no era un matrimonio, sino su funeral. La comitiva se detenía en el Campus Sceleratos, el campo de los malvados, fuera de la puerta colina, donde esperaba una cámara subterránea preparada con una cama, una lámpara, pan, agua y leche, símbolos mínimos de vida para aparentar que no se trataba de una ejecución, sino de un castigo dejado a voluntad de los dioses. Una vez que descendía, la entrada era sellada con tierra y piedras. Nadie volvería a escucharla. El Estado romano nunca reconocía ese acto como un homicidio. Al proveer esos elementos básicos, argumentaban que no se ejecutaba a la vestal, sino que se la confinaba bajo tierra. Pero no había escapatoria, ni rescate posible, ni recurso legal. Cuando el aire se botaba, la vida de la mujer se apagaba, mostrando cómo Roma podía enmascarar su brutalidad bajo la fachada de la virtud y el respeto divino. Lo más estremecedor de este castigo era la ausencia total de un espectáculo público. El silencio era tan importante como la tumba misma, buscaba borrar a la vestal caída del recuerdo colectivo. Su nombre, honor y existencia quedaban sellados junto con la tierra que la cubría. La historia de las vestales revela una civilización que, por un lado, santificaba la inocencia, pero que castigaba la falla humana con una precisión despiadada. Estas mujeres, vistas como símbolos divinos, eran a la vez un puente entre religión, leyes y poder, enterradas no solo bajo la tierra, sino bajo el peso de un imperio implacable. Frente a estas tradiciones, es inevitable reflexionar: ¿qué pierde una sociedad cuando sacrifica la humanidad en nombre de la pureza? Como decía Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Quizás esta lección nunca ha dejado de ser vigente. Si te parece fascinante este lado oscuro de la Roma antigua, no olvides suscribirte al canal. La historia guarda secretos que siguen sorprendiendo.